Bien, buenos días. Mi nombre es Jefferson Ríos del Águila, natural de San Martín, pero ya radicando muchos años ya aquí en la región Loreto, la provincia de Maynas, distrito de Fernando Lores, donde actualmente radico y trabajo como profesional en educación. Y aparte de eso soy técnico agropecuario, dedicado también a la agricultura, al sembrío, a la crianza. Ahora que se ha presentado la oportunidad de la empresa Cacao del Perú, SAC Norte, tenemos la oportunidad, no solo yo, sino varios campesinos, en contar con una parcela en el kilómetro 2,5 de la carretera Yavarí-Mirí. Iniciamos con 1 hectárea de sembrío exclusivamente cacao para proyectarnos posiblemente a 3 o 4 hectáreas. Es gracias a la ayuda técnica y económica de la empresa Cacao SAC del Perú. Ahorita tengo la responsabilidad de tener el cargo de presidente de la cooperativa de acá de nuestro distrito, y estoy ya aquí a colaborar con la cooperativa, con la empresa, y más que todo por el desarrollo del pueblo y en unión con todos los agricultores dedicados a este cultivo. Y ya próximamente, que un par de años, estaremos pues viendo las utilidades cuando entremos a la cosecha. Bueno, antes de ingresar acá al programa PAPER, la actividad que, bueno, como agricultor, que me gusta la agricultura, lo que rudimentariamente hace aquí todo campesino: hace la chacra, hace su primera labores, hacer el carbón de los palos que ha tumbado, que tiene a la mano, hasta donde le alcanza el tiempo, y luego hacer sembrío de plátano, sembrío de yuca y el cultivo y ya más adelante el cultivo del humarí. El humarí es una producción pues cada año, una producción de 3 meses, que al principio tiene buen precio y luego va descendiendo el precio, y luego al final otra vez sube, pero no es una cosa muy rentable, digamos, para el agricultor. Es una temporada y que le beneficia en su mayoría al agricultor para comprar los útiles escolares de los hijos, y más que todo la campaña escolar es muy factible para ello. Pero a decir de ahí para adelante, ya el agricultor se dedica a hacer su carbón y otras actividades secundarias, pero sus ingresos son muy poquísimos e inseguros. Bueno, las expectativas no solo mías, sino de todos los de la cooperativa, que mejoremos en todo el aspecto, la economía familiar, social, comunal, y por qué no decir distrital y regional. Mirando hacia el futuro, y tú sabes que las edades vienen para los campesinos también, y si sabemos que el cacao tiene una producción de 30 años, entonces nosotros ya aseguramos prácticamente una jubilación, o aseguramos nuestra vejez, o aseguramos nuestra familia con este cultivo, y que va a tener un precio estable, va a tener un precio seguro, así como también su mercado. Y por qué no decirlo, que los familiares, los hijos, las esposas de los de la cooperativa, más adelante pueden ser ellos los que fabrican los subproductos de este cultivo, y tener un mercado asegurado del subproducto que podemos sacar de acá. Lo común que se da aquí en la Amazonía es casi, digamos, la recolección, la pesca, la caza, sembrío de algunos frutos nativos, digamos la castaña, el pifayo, el macambo. Bueno, el tiempo de la creciente, a veces en tiempo de merma, se dedica la gente a la pesca, hay alimento a veces suficiente, y así como también hay mucha escasez, o sea, la economía es desestable, la gente pasa muchas necesidades, y eso influye tanto en la educación como en la sociedad misma. Ya hay desnutrición y por la falta de alimento más que todo. Ahora, otros cultivos que ellos tienen es el cultivo de humarí, que tiene su temporada,
la castaña que tiene su temporada, el pijuayo que tiene su temporada, el macamo también que tiene su temporada, y que desgraciadamente cuando hay esa temporada, ¿cómo se llama? El precio baja de cada uno de los productos, y eso hace de que estuvo ayudando el gobierno regional el año pasado. Se escuchó el año pasado así sobre este cultivo de sachainchi, el camu camu, pero en ningún momento han supervisado si es que los campesinos, los verdaderos campesinos, tienen sus parcelas cultivadas, tienen sus parcelas ya sembradas. Lo que han hecho es solamente dar préstamo a su entorno, el gobierno regional, a sus familiares, y cuantiosa cantidad de dinero que en realidad los campesinos que han sembrado, los campesinos que han tenido sus parcelas, no recibieron absolutamente ni un solo. Muchos aquí, por ejemplo en Fernando Lores, en Tamichaco, hemos sembrado el sachainchi 1 hectárea, 2 hectáreas, pensando en que vamos a tener una ayuda y vamos a tener un mercado. Y nos han hablado de una producción aproximadamente casi de 20, 30, 40 años de producción de sachainchi, un manejo técnico, pero en ningún momento hemos tenido ni asistencia técnica ni asistencia crediticia. Entonces el gobierno solamente es, yo digo, promesas. Bueno, de propaganda sí lo conozco, que es, dice, el agrobanco. Agrobanco, pero se requiere de un trámite tan largo que aquellos campesinos, por ejemplo, que no saben por dónde empezar o no tienen el tiempo para hacer esas gestiones, mejor desiste de hacerlo, porque sabe que para recibir un crédito, ¿qué te pide? Título de propiedad, tener tantas cabezas de ganado, tener tantos hectáreas de sembrío, tener casa propia, tener un depósito en el banco. Aparte de eso, tienes que pagar por un certificado, una constancia que te va a dar pesquería si es que vas a hacer piscigranja, una constancia que te va a dar agricultura si vas a criar porcinos, te va a costar una constancia de marcas y señales si vas a criar vacunos. Entonces, todos esos costos que sumados no bajan cada uno de los certificados casi de 100 soles. Entonces el campesino no está en esas condiciones. O sea, le quieren hacer empresario, un gran empresario de la noche a la mañana, que cumpla con tantos requisitos y aparte pagar ciertos impuestos en la SUNAT. Entonces, al final, para que le denieguen un crédito, saca tantos certificados que al final le dicen, ¿sabes qué? Ya no hay crédito, ya no hay plata, se acabó la campaña y será en otra oportunidad. Esa es la peor decepción que tienen los campesinos acá. Con respecto a la actividad económica, te diría que son múltiples. Está dando trabajo a muchos jóvenes que en realidad acá no se dedicaban absolutamente a nada, viajaban a la ciudad de Quito en busca de trabajo, o vivían como agregados casi en la casa de sus familiares. Ellos, al tener esa oportunidad de trabajar con la empresa, ahora por lo menos se ve que algunos están construyendo sus propias casas, tienen su propio hogar, y aparte pueden comer bien, como dicen, alimentar bien también a sus hijos y también atender a sus familiares con algo. Bueno, las ONG lo único que dicen es que hablan solamente del medio ambiente, pero ellos hablan de depredación, de tala de bosques, pero esto no se da de ahora. Hay empresas madereras que ya hace muchísimos años atrás han venido talando árboles y ellos nunca han dicho nada. El problema de ellos no está en la tala de bosques, el problema de ellos está en que Tamichaco ha sido el distrito de Fernando considerado anteriormente como un distrito de extrema pobreza. Entonces ellos, en base a que
Fernando Lores era un distrito de extrema pobreza, se han aprovechado para ir a pedir dinero en el extranjero, diciendo que la gente no tiene que comer. Entonces, ¿qué ha pasado? Ahora ellos no pueden recibir un dinero aludiendo o diciendo que Tamchiaco o Fernando Lores está pasando por una extrema pobreza. Aquí hay muchas ONG que se benefician del cuento de medio ambiente, pero sin embargo no hacen nada. El dinero que traen ellos con el cuento de salud, traen con el cuento de alimentación, con el cuento de educación. Y en conclusión no dan a nadie. Es un beneficio personal para ellos y ya no les favorece. Entonces ponen como enemigo principal no al campesino, sino a la empresa de cacao del Perú. Y el mensaje que yo les daría a los inversionistas es que no nos decepcionen, estén siempre con nosotros como lo hacen desde el principio, y que no sea solamente acá en el distrito. Toda la Amazonía en general necesita de esto, de un cultivo seguro, de un cultivo, digamos, permanente, económicamente rentable, y de esa manera la familia y todos los niños, más que todo, van a mejorar su alimentación, van a mejorar su educación y tanto su nivel social. Entonces, lo único que le pediría es, como digo, que no nos abandonen, no nos decepcionen y siempre nos sigan apoyando hasta el final de todo, y que nosotros también vamos a estar puntuales en apoyarles. Es sumamente benéfico para la familia y creo que juntos de la mano vamos a sacar adelante el distrito más que todo, y por qué no decir la región en general.